En esa mañana o esta tarde ya quiero continuar con la serie Evidencias de un nuevo nacimiento. ¿Cuáles son las evidencias de que una persona en verdad ha nacido de nuevo? Amén. Romanos capítulo 5, por favor, en nuestras Biblias. Dice la palabra de Dios aquí: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, con la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza. Verso 5, todos digan conmigo, por favor. Y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y una vez más, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Amén. Otra evidencia de una persona que realmente ha nacido de nuevo es que esta persona que ha nacido de nuevo, de verdad, amén, ha recibido el amor de Dios. Puede amar con el amor de Dios. Una cosa es amar, amén, con un amor natural, fileo, mucho menos el eros, pero hay un amor que es el amor de Dios. Y ese amor de Dios fue derramado en el corazón de una persona que honestamente volvió su vida a Jesús. Cuando nosotros recibimos de ese amor, que es un amor eterno, que es un amor no condicional, ¿me entiendes? Que es un amor que tolera, que todo lo cree, que todo lo espera, que puede perdonar, nuestra vida literalmente es otra. No hay forma de encontrar ese amor fuera de Dios. El único que puede darnos la capacidad de amar como Dios ama es Dios. Qué fantástico es saber que nosotros ahora que conocemos al Señor, podemos amar con la calidad del amor de Dios. Es esa calidad de amor de Dios la que puede hacer renacer un matrimonio. Todo matrimonio, por lo general, llega por ese amor fileo, por ese amor eros, por esa pasión, esa atracción. Y llega un tiempo que todo eso se desgasta. Con todo eso se deteriora. Pero gracias a Dios, es ahí donde Dios entra en el medio y dice: yo ahora les voy a enseñar a amar. Amén. Cuando nuestras vidas se rinden a Dios de verdad, aprendemos, la Biblia dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, Él quita el temor a nuestras vidas. Amén. Diga conmigo, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Gloria a Dios. Primera evidencia, para recordar un poco y entrar en los puntos de hoy. La primera evidencia que una persona va a mostrar de su nuevo nacimiento es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa volverse a Dios. Es un giro de 180 grados. Amén. No es posible una persona ser salva si antes no se arrepiente. Porque el arrepentimiento generado por la esperanza, es decir, llega un momento en nuestras vidas, y a todos nos ha pasado, que estábamos cansados de nuestra vida pecaminosa. Y no solamente de esa vida, sino de las consecuencias de esa vida pecaminosa. Ahora, el verdadero arrepentimiento producido por Dios viene cuando nosotros escuchamos que Dios nos ama. Cuando hemos oído que Jesús murió por nosotros. Ese amor que viene a nuestros oídos, logrado por Jesús, hace que nosotros podamos decir: wow, en verdad puedo tener esperanza. En verdad puede haber salvación para mí. Cuando conocemos de ese amor, entonces decidimos volvernos a Dios. ¿Cuánto les pasó esto? Me contaba un joven, amén, que está lleno de Dios, y como él es futbolista y le comparte a varios de sus compañeros, ¿no? Con los cuales él practica el fútbol, él sueña con ser futbolista profesional y le habla a todo el mundo de la palabra de Dios. Y muchos de sus amigos le dicen: pero yo soy tan pecador, no, yo no voy a cambiar. ¿A cuántos le pasó lo mismo? ¿Verdad? Que estábamos convencidos de que nada podía cambiarnos. Pensábamos que si llegamos a la iglesia se iba a caer, ¿no? Yo era uno de ellos. Si llego a la iglesia, no, ¿qué va a pasar? Entonces él se encuentra con este tipo de personas. Llega un momento en nuestra vida que nosotros entendemos que estamos perdidos, pero lamentablemente si el evangelio no lleva a nosotros, eso va a llevar a un sentido de culpa y condenación. Y uno dice: bueno, estoy perdido, seré así siempre y voy a vivir así siempre. Y en muchos casos la gente suele comportarse aún peor. Pero cuando llega el evangelio del Señor, cuando entendemos del amor de Dios, se abre una brecha de esperanza. ¿A cuántos les pasó lo mismo? ¿Esto será posible? ¿Podré cambiar?
oímos del amor de Dios, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y ese amor hace que nosotros podamos arrepentirnos. Decir, detesto esto, ya no quiero seguir viviendo en el pecado y doy la vuelta al pecado con la ayuda de Dios y se produce un verdadero arrepentimiento. No le prediques el evangelio a alguien si primero, amén, o no hagas que esta persona haga la oración si primero no tiene un sentido de arrepentimiento en su vida. De lo contrario, esta persona, por una simple oración, va a equivocarse. Por eso es tan importante, en esta iglesia consideramos que cada persona pueda pasar por un tiempo, un proceso, donde cada persona, uno a uno, uno a dos, uno a tres, lo lleve al conocimiento de la verdad. ¿Ven? Y eso es lo que hacen todos nuestros consolidadores. Por eso es tan importante que haya más consolidadores en nuestra vida, en esta iglesia, gente no que puedan discipular a otros para llevarlos a los pies de Cristo. La salvación es instantánea, se da en un segundo. Amén. La gente simplemente por invocar el nombre del Señor es salva, es obra de Dios. Pero que una persona pueda volverse a Dios, viene un proceso. El arrepentimiento muchas veces toma un proceso donde uno va entendiendo que necesita cambiar. Y el Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida y esto suele durar meses, a veces años. Yo me acuerdo haber llegado a la iglesia y le tomó al Señor 3 meses que yo pudiera volver mi vida a Dios. Después de ¿cuántos les pasó lo mismo? 3 meses, 4 meses, 1 año, ¿no? Hay gente que tiene paciencia hasta que la venda nos es quitada. Toma un tiempo para que Dios traiga convicción de pecado en nuestras vidas y esa convicción de pecado hace que uno pueda decir, estoy perdido, necesito de Dios, necesito ser salvo. Entonces es importante entender que cuando una persona realmente se ha arrepentido, amén, y da fruto de arrepentimiento, es el primer indicio que ha nacido de nuevo. Si tú vienes a esta iglesia, si tú te gozas con todo lo que está pasando, pero no ha llegado un momento que detestas la forma de vida que tienes y detestas el pecado, por más que tú estás recibiendo el beneficio del amor y la misericordia de Dios, eso no significa que tengas la garantía de la salvación. Tú necesitas invocar a Dios de todo corazón. La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor. Y la palabra invocar es un clamor del profundo del corazón de la gente. Es un grito desesperado. Señor, sálvame, sálvame, esta condición que es en la cual estoy viviendo, necesita que tú me salves, Señor. Nadie que no esté completamente seguro que está perdido va a invocar salvación. Hay gente que sencillamente hace una oración como que le hace un favor a Dios. Ya, ok, voy a orar para que estés tranquilo. Ok, ya, para que no me molestes más, voy a orar contigo y repiten la oración. Hermano, eso va a generar solamente un engaño en la gente. Amén. Entonces es tan importante que la gente pueda traer un fruto de arrepentimiento. Compartimos acerca de Zaqueo, ¿no? Zaqueo mostró su arrepentimiento al Señor cuando estaba dispuesto a devolver todo lo demás que había cobrado. Amén. La Biblia habla de gente que se arrepintió. Cuando realmente tú has vuelto al Señor, tú has hecho un giro no de 360 grados como algunos exageran, sino de 180 grados. Amén. Hacia Jesús. Fruto de arrepentimiento. ¿Te has arrepentido? ¿Has vuelto tu vida al Señor genuinamente? Amén. No estoy hablando de condenación, estoy hablando del arrepentimiento generado por el amor de Dios. Judas se arrepintió de manera humana, se sintió condenado y se ahorcó. ¿Cuánta gente hay ahí afuera que realmente están perdidos y están en condenación? Pero cuando llevamos el evangelio, eso puede generar un verdadero arrepentimiento. Número 2, segunda evidencia de que una persona ha nacido nuevo, son que sus ojos son abiertos a las realidades espirituales. Sus ojos son abiertos a las realidades espirituales. Dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. No las puede entender. Amén. Un hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. ¿Cuántos de ustedes que han nacido de nuevo vieron a Jesús morir en la cruz? Ninguno. Ninguno de ustedes tiene más de 2000 años, por lo que veo. Ninguno de ustedes vio. ¿Cuántos vieron a Jesús resucitar? ¿Y cómo estás tan seguro que Jesús resucitó? Por tu espíritu. Porque tu espíritu fue despertado. Nosotros, nuestro cuerpo físico, vive atrapado en un mundo material, en el mundo de los sentidos. Nuestro espíritu, amén, al ser espiritual, puede tener contacto con la eternidad
fuera del tiempo, entonces nuestro espíritu sí puede percibir, sí puede captar la verdad que Jesús murió y resucitó. No estuviste ahí, pero tu espíritu lo sabe. ¿Por qué? Porque es una capacidad del espíritu. La fe no es una capacidad mental, la fe es una capacidad del espíritu, es del corazón. Si tú crees con el corazón, amén, cuando tú tienes fe, amén, cuando tu espíritu es despertado, tú puedes percibir las cosas de Dios. Esa es la razón por la cual tú puedes, amén, caminar por fe y no por vista. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Cosas que ojo no vio. A ti, gloria a Dios, ya no te mueve las circunstancias. A ti ya no te mueve lo que ves con tus ojos físicos. A ti te mueve lo que la palabra de Dios dice, porque tu espíritu ha sido despertado a las cosas de Dios. Cuando tú, ¿sabes? Cuando Adán pecó, lo primero que sucedió, sus ojos fueron cerrados. Fue cerrado a la realidad espiritual. Cuando Jesús viene a sus discípulos y nacen de nuevo, lo primero que Jesús hace es, les abre los ojos espirituales. Señor, ábreles entendimiento. Y la venda les quitada. Amén. ¿A cuántos Dios nos quitó la venda de los ojos? El día que nosotros nacimos, bueno, wow, todo cobró un nuevo color. Todo cobró una nueva dimensión. Todo era más verde, todo era más radiante. Querías gritarle a todo el mundo, Jesús es verdad. Jesús vive, ¿verdad? No es una linda historia de escuela dominical, no es una historia fantástica de un libro de religión. Jesús es real, es más real, amén, de lo que pueden ver mis ojos físicos. ¿Por qué? Porque tus ojos espirituales fueron abiertos. Tú no necesitas una imagen de Jesús. Hay gente que al no conocer a Dios dice, ¿y dónde está Jesús? No lo puedo ver. Claro, no lo puedes ver porque Dios es espíritu. Tú no puedes ver a Dios. No puedes relacionarte con Dios, que es un ser espiritual. Tú eres un hombre natural. Tú necesitas que tus ojos espirituales te sean abiertos. Si Dios te concede la gracia de que tus ojos espirituales sean abiertos, tú vas a poder ver lo que tus ojos físicos no ven. Todo este mundo natural fue hecho del mundo espiritual. Primero es el mundo espiritual, luego es el mundo natural. ¿Amén? Hay un mundo espiritual que no ves, que es más real que el mundo natural. Los ángeles, la gloria de Dios, las mansiones celestiales. Hay un mundo que no vemos. Hoy día la ciencia está comenzando a aceptar que hay mundos paralelos. Hoy día se habla de física cuántica, ¿no? Se habla de todas estas cosas, de mundos paralelos. Hoy día la ciencia ya no puede más, está comenzando a aceptar que hay un mundo más allá de este mundo físico. La ciencia, la física. Pero eso es lo que la palabra de Dios ya decía hace miles de años. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú vienes a Dios, tú ya nunca más vivirás por tus ojos físicos. Qué lindo es caminar por el Espíritu. Qué maravilloso es que donde todos ven tragedia, donde todos ven dolor, donde todos ven oscuridad, nosotros podemos ver las promesas de Dios. Nosotros podemos percibir la presencia de Dios. Amén. Nosotros podemos captar el obrar de Dios, porque tus ojos espirituales fueron abiertos. La tercera evidencia de que has nacido de nuevo es que tienes la mente de Cristo. Diga conmigo, tengo la mente de Cristo. Cuando tú naces de nuevo, algo maravilloso sucede. Dios instala en tu corazón la capacidad de entender las cosas espirituales. Instala en tu corazón la capacidad de entender a Dios, de comprender las cosas de Dios. Tenemos la mente del Espíritu. Yo no tengo que estar explicando cada detalle de la Biblia. Amén, porque usted entiende la intención del Espíritu. Porque es hijo de Dios. Si yo tuviera que estar explicándole cada detalle a usted, ¿me entiendes? Es porque usted no tendría la capacidad de entender. Pero la Biblia dice que tenemos la unción de Dios y la unción de Dios nos guiará a todas las cosas. Cuando a la gente tienes que explicarle cada detalle y no termina por entender, sencillamente no tiene la mente de Cristo. Entendemos la mente de Cristo. La Biblia dice que debemos diezmar a Dios, darle la 10ª parte como un privilegio. La mente natural dice, no puede ser. Si antes con las justas me alcanzaba, ahora con el 90% no me va a alcanzar. Pero cuando tienes la mente de Cristo dice, sí te va a alcanzar porque Dios es quien suple tus necesidades.
La mente de Cristo dice que sí lo puedes hacer. La mente natural dice, igual, ¿cómo que voy a dar? Si doy, me voy a quedar sin nada. Pero la mente de Cristo dice, no, sí puedes tener, porque la palabra de Dios es verdad. Cuando tú tienes la mente de Cristo, entiendes las verdades espirituales, que más bienaventurado es dar que recibir. La palabra de Dios dice que debes dar tu otra mejilla. Y la mente de Cristo hace que tú puedas creer que eso es verdad. No te mueves por la lógica del mundo, te mueves por la lógica de Dios. Pero cuando tú tienes la mente natural, dices, no, es imposible. Esto es una tontería. Esto no va a funcionar. Porque no tienes la mente de Cristo. Por eso es tanto temor. Por eso es tanto prejuicio en mucha gente. ¿Me entiendes? Por eso hay tanta gente que critica el dar, que critica el diezmo. Vienen a las iglesias, critican el acto del diezmar, critican muchas cosas en la iglesia. Porque si bien es cierto, vienen a la iglesia, no tienen la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo es pura. No es maliciosa. Cuando tú vienes a Dios, Dios te devuelve la pureza. Te devuelve el candor. Vuelves a ser como un niño. Quita la malicia de tu vida. Yo era una persona maliciosa. 3 meses antes de que la luz viniera, amén, 19 años de edad, para mí todo era por una razón, todo era calculado, todo se hacía por una razón, ¿me entiendes? Así nos entrenan en este mundo. Yo decía, bueno, este pastor viene de Estados Unidos, seguramente es un agente de la CIA. Me puse a investigar al pastor, amén. Seguramente si hubiera conocido al pastor Peter en ese tiempo, ya estuviera investigando, ¿no? Si viene de la CIA, el pastor Paul, qué sé yo. Tenía esas cosas, tenía esos prejuicios. ¿Me entiendes? Porque no tenía la mente de Cristo. Hasta que un día escuché a un pastor que era un ejecutivo de un banco importante, que había dejado una buena posición ejecutiva, había dejado un buen ingreso económico por el llamado de Dios. Y toda esa mente impura, toda esa mente me fue desafiada. Y dije, wow, este señor ha dejado buenas oportunidades. Y ahí es donde Dios comenzó a ablandar mi corazón. A los 3 meses rendí mi vida a Jesús. Y Él me dio su mente. La mente de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cuando tenemos la mente de Cristo Jesús, podemos confiar en sus promesas. Podemos entender las cosas de Dios. Podemos capturar. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes nos quedamos dormidos un día cuando no conocíamos a Dios tratando de entender Apocalipsis? Lo que todo el mundo lee antes de conocer a Dios, Apocalipsis. No conoces, te vas de frente a Apocalipsis, Nostradamus, todas esas cosas. Estás en la primera página, no me entiendes nada, que el cacho, que el cuerno, te quedas dormido. Porque no tienes la mente de Cristo. Amén. No puedes entender. Gloria a Dios. Vas a otros pasajes de la Biblia y encuentras ahí Espíritu Santo, discernimiento y estas cosas. ¡Wow! ¡Qué complicado! No entiendo nada. No puedes entender. ¿Sabes por qué? Porque no conoces al autor de la Biblia. Y el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Una de las cosas maravillosas de la palabra de Dios es que tú puedes leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú puedes leer, amén, estos libros y tú vas a encontrar todo en común, todo hilvana. Todo se complementa. Es como que hubieras habido un solo autor de la palabra de Dios. Ha sido escrito por... ¿entiendes? Tienes el testimonio de pescadores, de reyes, de gente educada y gente no educada en todas las edades que han escrito la palabra de Dios, pero tú vas a ver el mismo espíritu en todo, porque quien estuvo detrás de todo esto fue el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú te metes en la palabra de Dios puedes decir, wow, todo armoniza, todo se complementa. ¿Cómo puede haber sido esto? Es que es Dios inspirando a los hombres. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios inspiró a los hombres a escribir la palabra de Dios. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, cuando tienes el Espíritu de Cristo, tú puedes entender la palabra porque conoces al autor de la Biblia. Amigo, para ti se te hace imposible entender la Biblia. Trata de entender la Biblia porque tú no has abrazado la verdad. Tú no has dispuesto tu corazón. Pero cuando tú dispones tu corazón, Dios pone la mente de Cristo en ti. Y gloria a Dios, tú puedes crecer como un niño recién nacido porque puedes desarrollar tus sentidos espirituales. ¿Cuántos dicen amén en esta hora?
Aleluya. La palabra de Dios salta ante tus ojos, salta a tu corazón. Quieres devorar la palabra. Amén. Tienes sed de la palabra de Dios. No tiene que estar. Cuando una persona aún no ha conocido al Señor, tienes que empujarlo. Hoy es domingo. Hoy es domingo, tienes que ir a la iglesia. Ay, verdad, a la iglesia ya. Tu esposa te tiene que empujar, ¿no? Tus hijos te tienen que empujar. Pero cuando tú realmente conoces al Señor, ¿verdad? Tú dices, wow, gloria a Dios, es domingo. Amén. ¿Cuántos se alegran porque es domingo? ¿Y los demás? Ya están con hambre. Voy terminando. Gloria a Dios. Otra evidencia de que realmente hemos nacido de nuevo es que no practicamos el pecado. Vamos al libro de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Ya los otros ya los hemos desarrollado. Quiero profundizar un poco en estos minutos que me quedan en este punto nuevo. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, verso 5. Si no tiene una Biblia, espero que en la pantalla salga el pasaje. ¿Trajeron? Primera de Juan, capítulo 3, verso 5 dice: para esto apareció, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Digan conmigo, quitar. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios? ¿De verdad? Ya hay menos amenes. Mira, mi deseo, mira, Dios no edifica sobre lo negativo. Hemos sido movidos a compartir sobre este tema, no para que tú dudes de tu salvación, amén, sino para afirmar a los que ya lo son. Pero para aquellos que lastimosamente aún no puedan decir, wow, no, esto no está sucediendo conmigo, yo necesito volverme a Dios de verdad. Amén. Yo necesito clamar a Dios de verdad. Pablo dijo, me temo que hay entre vosotros quienes no conocen al Señor. Me temo. Os celo con celo de Dios porque habéis recibido otro espíritu que el que lo fue predicado, otro Jesús. Y hoy día con tantas radios evangélicas y tantos mensajes, a veces como que se distorsiona la verdad. ¿Me entiendes? Y necesitamos revisar la palabra de Dios. Pero la palabra es clara, dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjese el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿De qué se trata? Cuando usted no conocía al Señor, usted tenía una naturaleza de pecado. Esa naturaleza de pecado lo llevaba a usted a practicar el pecado y a deleitarse en el pecado. Cuando usted nace de nuevo, usted va a pecar. Puede pecar. ¿Me entiende? Pero no va a practicar el pecado.
No hay creyente acá, nacido de nuevo, que no haya pecado en estos meses, estas semanas. Pero ya no practica el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Usted no practica. Cuando la Biblia habla de practicar, se refiere no solamente a practicar, sino a deleitarse en el pecado. Cuando usted no conocía al Señor, no le importaba. Usted simplemente pecaba y se deleitaba en el pecado, ¿no? Y había algo le decía, peca más, desgraciado, peca más. ¿Te acuerdas o no? Esa es tu condición. Pero ahora que tú conoces al Señor, cuando pecas, ¿te sientes feliz? Cuando tú pecas, ¿cómo te sientes? Porque tienes temor de Dios. Te sientes mal. Ya no quieres ir a la iglesia, no porque ya no quieras, sino porque tienes vergüenza. Te sientes en la última fila, ¿no, hermano? Siempre bromeo con la gente de atrás. Ustedes ya saben. Te sientes en la última fila, te autocastigas, dices, no, ahora voy a ayunar más, voy a orar más, ¿no? Y no, eso no soluciona el asunto. Lo que tú tienes que entender es comenzar a verte como Dios te ve. Tener una identidad de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tú pecas, siendo creyente, tú tienes tristeza. Lo que tienes que hacer es estar en Cristo. Volver a una relación fresca con Jesús. Amén. Porque dice, el que permanece en Él no peca. Mientras, si nosotros mantenemos un caminar en el Espíritu, llenándonos de su presencia, mientras tú estás lleno del Espíritu Santo no vas a estar pecando. Tú no puedes estar lleno del Espíritu Santo y pecar. Estoy lleno del Espíritu Santo, peco. No. Amén. O estás lleno de Dios o estás lleno de ti. Entonces, mientras nosotros estamos buscando del Señor, llenándonos de su presencia, haciendo justicia. Decía, Jesús fue enfrentado por los religiosos de su tiempo, ¿no? Y ellos le dijeron, no, Jesús les responde a ellos, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y hay un momento en que Jesús les dijo la verdad. Ok. No me entienden, ¿no? No me escuchan. Les voy a decir la verdad, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ellos se ofendieron. Pero nosotros no somos hijos de fornicación. Tremendo, ¿no? Jesús les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando usted no ha nacido de nuevo, usted aún permanece como un hijo del diablo. Y como hijo del diablo se deleita en las cosas del diablo. Pero porque tiene esa naturaleza. Pero cuando usted nace de nuevo, Dios le imparte a usted una nueva naturaleza. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón. El Espíritu de Dios viene a usted. Y Dios cambia su naturaleza de una naturaleza de pecado a una naturaleza de justicia. ¿Por qué? La Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Su espíritu y el Espíritu de Cristo se unen y su justicia les impartido a su espíritu. Su justicia, por eso la Biblia la simiente. ¿Qué es la simiente? Es Cristo, la palabra viva de Dios trabaja en nosotros y esa justicia se establece en su espíritu. Y por esa razón a usted hoy día ya no se deleita con el pecado, usted se deleita con la justicia, porque es hijo de Dios. Hay una hermana en la iglesia, se me acercó en la mañana y con esto concluyo, dice, pastor, por favor, quiero que oren por mí, me voy a Estados Unidos porque voy a donar mi riñón a mi hermana. Wow, saludable, la hermana va a donar su riñón a su hermana. Su hermana aún no conoce al Señor. Porque ella dice, no es justo que ella, su vida se limite, no tiene bien los riñones, yo tengo dos, me queda uno. Le puedo dar uno. ¿Por qué? ¿Por qué puede pensar de esa manera? Porque ahora la justicia de Dios mueve su corazón. Cuando nosotros somos hijos de Dios, no nos movemos según la justicia de este mundo, nos movemos según la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el gozo de tu vida es por hacer la justicia. La Biblia dice que ahora somos siervos de justicia.
No hay creyente más gozoso que aquel que vive por la justicia de Dios. Y la justicia ha sido establecida en tu espíritu el día que naciste de nuevo. El día que tú naciste de nuevo. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 y con esto vamos concluyendo. 2 Corintios capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Voy a tener que abreviar todo el contexto por causa del tiempo, pero le recomiendo que usted al meditar en la palabra pueda leer todo el capítulo de 2 Corintios capítulo 5. Yo voy a remitirme en este momento al verso 21 y dice la palabra en el verso 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando tú naciste de nuevo, aborreciste tu vida, ¿me entiendes? Consideraste, yo soy un pecador, merezco la muerte. Sálvame, Señor. Te arrepentiste de verdad, clamaste a Dios. Por fe, en ese instante, Dios cambió tu corazón de carne, de piedra a uno de carne. Pasaste de muerte a vida. Dios te cambió su naturaleza, de una naturaleza egoísta a una naturaleza como hijo de Dios. Te impartió su gracia, te impartió no solamente su salvación, te impartió vida. La vida eterna es la vida de Cristo en nosotros. La vida eterna es la vida de Dios en nosotros. Un hijo de Dios tiene a Cristo morando en su corazón. Y Cristo es la justicia de Dios. Y cuando estamos en Cristo, nos volvemos su justicia. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Hermano amado, ¿quieres estar contento de verdad? ¿Quieres estar gozoso de verdad? Deja de imitar al mundo. Deja de afanarte. Vive como un hijo de Dios. Haz la justicia. Tú eres un siervo de justicia. No te dejes engañar. Amén. Ora, intercede, bendice, sirve a Dios. Comprométete. Y el gozo va a inundar tu vida. Porque la justicia que está en ti se va a gozar. Y vas a ser feliz. Al cerdo le hace feliz la basura. Al perro el vómito. Tú no eres un perro ni eres un cerdo. La Biblia habla de aquellos que se volvieron, estando en la casa de Dios, se volvieron a las cosas del mundo. Dijeron, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. ¿Me entiendes? Al mundano le hace feliz el pecado, el mundo. Pero a un hijo de Dios no, porque tiene la naturaleza de Dios. Tú no eres un perro, no eres un cerdo, eres un hijo de Dios. Llénate de Dios. La carne te va a estar llamando otra vez, te va a tentar, te va a presionarte. Pero tú dile, basta carne, yo soy un hijo de Dios. Voy a consagrarme a Dios. Voy a caminar como un hijo de Dios. Voy a hacer la justicia de Dios. Amén. Pero si esto no está en tu corazón, te deleitas aún en el pecado, tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas nacer de nuevo. Y eso no es algo que tú puedas producir, es algo que Dios solo puede producir en tu vida. Dios conoce tu corazón. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Si tu clamor es honesto, si tu clamor es genuino, Dios no se puede negar. Él está cercano a los que le buscan de corazón. Amén. Vamos a orar en esta hora.